Muy bien, permítame, voy a conectar por aquí. Shabbat Shalom, vamos a empezar ahora nuestro estudio. Lo hemos dejado en la mitzvah 185, ¿ok? Estaba revisando todo esto previamente antes de empezar, porque siempre voy checando lo que hay. Y este tramo del Sefer HaMitzvot, acuérdense que estamos estudiando un libro, lo que estamos haciendo es una revisión de bibliografía, en este caso el Sefer HaMitzvot, es el libro más antiguo que se ocupó de explicar las 613 mitzvot y como bien se han dado cuenta, eh, ha incurrido Maimónides en estirar las cifras, en estirar el contenido para que se ajuste a la cifra, quiero decir. Esto significa que, bueno, tal vez esos 613 no estén así, ya lo hemos dicho. Ya cuando terminemos el estudio, pues haremos algún tipo de revisión, de conclusiones, ¿no? De lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, les decía que este tramo del libro es una muestra de cómo operó Maimónides, en cómo lo hizo, qué pensó, y es aquí donde podemos ver que iba rellenando por rellenar, ¿sabes? Estaba estirando para llegar a la cifra nada más, pero no porque estuviese realmente justificado esta cifra. Entonces vamos a empezar en la mitzvah 185, que precisamente es un tema, bueno, que ya relaciona un poco la alimentación que hemos estado hablando, y que esto es uno de los elementos más característicos del judaísmo hasta nuestros días, como lo es la mezcla de carne y lácteos. La última vez que estudiamos hace 15 días habíamos visto el tema del minhag, habíamos estado viendo las diferencias, ¿no? Y cómo precisamente habían cosas que se tenían que reevaluar y ver con lupa, ¿no? Y esto es un ejemplo clarísimo. Esta mitzvah, que efectivamente tal cual dice, Kol helef shor vejeves baez lo tojelu, bueno, eso lo estudiamos la vez pasada, no comer la mejor carne, eso lo explicamos, pero la 186 dice, Lote bashel gedi bajalevimo, no cocinarás el cabrito y aquí está la palabra en discusión, halev. Por mucho tiempo, y esto yo lo expliqué ya, hice una aclaración, corrección o precisión al respecto, pero para los que no lo han visto, lo voy a delucidar qué es lo que ha pasado. A ver, voy a poner esto un poco más grande. Estas tres letras en hebreo, Heit, Lamed, Beit, se pueden pronunciar bien sea halab, que significa efectivamente leche, como que se puede leer helef. Y aquí, curiosamente, el texto masorético tiene una lectura muy extraña, es Halev. O sea, no es ni Helef ni Halab, sino Halev. Así lo dice el texto masorético. Voy a colocar TM. Ahora voy a explicar de qué va. Entonces, la palabra Helef hemos dicho que es lo mejor. ¿Ok? Que esto es lo que han traducido como grasa. En algún momento yo leía grasa, por ejemplo, en vez de Halab, leía Helef, pero entendía mal la palabra. Mira qué interesante, ¿no? Lo que pasa es que cuando sigues estudiando y sigues profundizando, te vas dando cuenta que vas más allá de los diccionarios. Eso es lo que algunas personas a veces me han preguntado, ¿no? Porque buscan los diccionarios y no encuentran el sentido que yo le estoy poniendo, pero no es que yo me lo estoy inventando, es que es producto de hacer una revisión etimológica, una revisión a través de la propia Biblia, precisando si ese sentido funciona o que de pronto puede pasar que la palabra tiene dos sentidos. Y eso es lo que se escapa a los diccionarios a veces, o no queda muy claro, porque ustedes, por ejemplo, pueden tener una concordancia Strong o un diccionario X y le vienen 10 significados y luego, pues, sí, sí, ¿y cuál escojo? Seguramente les ha pasado alguna vez, ¿no? Porque, bueno, hay tantos significados, pero ¿cuál es el que es aquí? Es ahí donde está el arte de conocer y de ir un poco más allá, también en comentario, en literatura, haciéndote un recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que estas tres consonantes que se leen así, aquí en el texto masorético tenemos esta parte que es Halev, y esto obedece a una curiosa precisión que hizo el editor masorético cuando puso la vocal. Y esto
pudiéramos decir que es el estado constructo de un verbo estativo. Esa sería la definición de un verbo estativo, que sería el verbo halef. Lo que pasa es que hay una variación en la vocalización que no se aprecia en castellano cuando lo escribo así, pero sí que hay una diferencia. Aquí por eso he puesto un guión para que se entienda un poco que este halef es diferente de este otro halef. Estas son, repito, minucias lingüísticas. Pero este constructo significa básicamente como lactante. Lactante, es decir, lactante de. ¿Ok? Esta vocalización, así como yo he atacado a veces y he desafiado a la vocalización masorética, en esta ocasión tengo que ser completamente justo con ellos, es decir, tenían razón, pusieron bien la vocal. Entonces, cuando ellos pusieron Halef y han, digamos, han advertido acerca de este sentido de un verbo estativo como lactante de, tenían toda razón. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el judaísmo? El judaísmo lo que hizo fue leer halaf como leche y además hicieron una transformación muy abrupta de todo este mandamiento. Entonces, yo quiero que vayamos en orden y vamos a leer primero la fuente del mandamiento y les voy a explicar luego qué fue lo que pasó. ¿Ok? Entonces, nos está diciendo que esto tiene como fuente Éxodo 23:19. Ustedes pueden buscar en sus Biblias allí. Yo lo tengo por aquí previamente buscado en el texto hebreo para ganar un poco de tiempo. Y leemos aquí, por ejemplo, el 19. Reshit bikurei atzmatcha, es decir, lo primero y mejor, el reshit, de esos primeros frutos de tu tierra, traerás a la casa de Hashem tu Elohim. Y luego dice, Lote bashel gedi bahalef y moy. Aquí están las vocales, halef. A esto me refiero. Tiene un hataf patach y un tzeire. Esto es un verbo estativo constructo. Así se define gramaticalmente, ¿no? Entonces, claro, hace años, cuando trataba yo de explicar, oye, que no es como el judaísmo dice, no mezclar carne y lácteos, se refiere a otra cosa, yo había hecho una interpretación diferente, pero ya de unos años para acá, bueno, ya no sé si más de 2 años tal vez, he explicado que no es la grasa tampoco, sino efectivamente es el periodo lactante de su madre. Y fue producto precisamente una vez estudiando con mi esposa que caía en cuenta de esto, porque luego, para entender la fuente de por qué está bien esta vocalización y por qué es periodo lactante de su madre, tenemos que ir aquí a Deuteronomio, vamos a ver, en el capítulo, perdón, en Éxodo 22. De hecho, vamos más atrás a Éxodo 22, y en el versículo 29 dice, Kentase le shorja le tzoneja, así harás por tu toro y por tu ganado caprino o vino. 7 días estará con su madre, en el día octavo me lo darás a mí. Aquí está el detalle. 7 días. Entonces, cuando está hablando de que estos son los sacrificios que se tienen que ofrecer, los primogénitos y todo esto, efectivamente, esta fuente de Deuteronomio está dando a entender muy claramente que no se podía ofrecer esos animales antes de esos 7 días, porque estar en los 7 días es estar en el periodo de lactancia de su madre. Entonces, está hablando de un rango temporal para que ese animal pueda ser sacrificado, ofrecido o lo que sea. No está hablando de mezclar carne con lácteo. Ahí está el detalle. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el judaísmo? Voy a volver aquí al mandamiento de Éxodo. Y esta frase, Lote Bashel Gedi Bahalef Imo, la voy a copiar. La voy a colocar aquí en el tablero. Permítame un segundo. Y a entender qué fue lo que ellos hicieron. Ellos lo que hicieron aquí fue una especie de partición y omitieron la palabra madre. ¿Ok? Y vamos a quitar esto de aquí, que igual no sale. Ellos omitieron la palabra madre, ¿vale? Y simplemente leían, no cocinarás cabrito en leche, ¿ok? Así era como ellos lo leían, no cocinarás cabrito
en leche. Es decir, que ese de lo quitaron y de su madre, que está ligado en el texto, lo quitaron de una manera muy olímpica, así, porque les dio la gana, porque se lo permitieron, y al hacer eso, al tachar esta parte del mandamiento, les facilitó a ellos entonces crear el mandamiento, no cocinarás cabrito en leche. Ahora, ¿cuál es el problema? Como bien explica el profesor Avigdor Sheinan en ese famoso vídeo que hemos visto sobre la evolución del judaísmo, del Talmud y tal, él dice, vale, muy bien, si yo sé hebreo y leo hebreo, pues aquí en teoría me está diciendo que es el cabrito nomás. Quiere decir que el pollo no tiene nada que ver, porque me está diciendo el cabrito como un animal mamífero, por decirlo así, ¿no? Es un mamífero y aceptando el exabrupto que están cometiendo de tachar la palabra de su madre, es decir, aquí están cambiando la vocalización, están poniendo halaf en vez de halef, es decir, que ni ellos mismos están respetando en este caso el texto masorético. Y lo digo ¿por qué? Porque por ahí hay un canal que supuestamente se atreve a decir que los autores del Evangelio cambiaron el texto masorético, el texto hebreo y las vocales y tal. Pues mira, los sabios, entre comillas, los sabios del Talmud hacían lo mismo. Cambiaban las vocales del texto a su conveniencia. Así que este tipo de contenidos que hay por ahí son totalmente deshonestos y sesgados, ¿no? Porque tendrían que decir, oye, mejor no digo esto porque yo sé que nosotros lo hacemos también. O sea, esto sería una puñalada contra mi propio cuello, porque el judaísmo hace lo mismo. Manipula en cierto sentido el texto para enseñar alguna cosa. No siempre es malo, hay que aclararlo. Este tipo de manipulaciones apenas debe tener un carácter educativo, pedagógico, etc. En este caso es inadmisible porque se están inventando un mandamiento que Dios no ha dado. O sea, lo están editando. Están borrando, cambiando vocal, cambiándolo todo. Y entonces van más allá, porque resulta que, como estaba diciendo, si fuese que lo hubieran dejado limitado a los cabritas, ovejas y ponle tú la vaca, etcétera, pero es que luego lo extendieron al pollo. Y repito, el profesor Víctor Shinan aclara que inclusive en la época del Talmud los rabinos comían pollo con lácteo. Porque hasta los días de Maimónides, de hecho. Porque ¿qué tiene que ver el pollo con la leche? ¿Sabes? Y resulta que hasta el día de hoy hay comunidades que ya ni siquiera el pescado lo quieren mezclar con lácteos. Para que vean ustedes a dónde se va la mente volando, ¿eh? Porque esto es simplemente pura imaginación. Esto es cuando comienzas a darle rienda suelta a la creatividad, a la imaginación y comienzas a especular sin límites ya, porque claro, has roto el propio candado que tiene el mandamiento, su propia definición, quitas unas condiciones específicas, le haces perder conectividad con el resto de la Biblia y ya pues la utilizas para ir midiendo cualquier cosa. Entonces ya pasaron al pollo y luego pasaron al pescado y ahora entonces esto es lo que llegó a un punto muy interesante que nos sirve a nosotros saber, tener presente para entender muchos pasajes del Evangelio. Porque entonces, basado en su propia interpretación o lectura de este mandamiento, voy a escribirlo aquí, voy a poner la letra un poco más pequeña para que quepa. A ver, basados en su propia lectura anómala de este mandamiento, se decretó que toda mesa en la que hubiese, estuvieran puestos en la misma mesa, toda mesa en la que hubiese carne y lácteo, ok, lácteo juntos, era una mesa profana. En hebreo ya saben, decimos hol. ¿Y qué pasa? Pues que además, con el agravante de que el judaísmo se impuso a sí mismo no comer hol, a pesar de estar permitido en la Torá. Esto
Es lo que, de acuerdo a lo que habíamos hablado la vez pasada, esto es lo que además tiene encima el sello de kasher, ¿ok? Así que muchas veces un producto no lleva el sello kasher solo porque no cumple este capricho de la tradición. Es decir, bíblicamente está permitido, pero como para ellos les parece que no, porque es que ellos no comen hol, o de pronto a ellos les parece que es que lo pusieron en la misma mesa con carne y lácteo, entonces ya está incomestible. A esto fue lo que se refirió Yehoshua en ese famoso pasaje de Marcos 7 y su concordante, cuando le preguntaron que por qué comían pan sin lavarse las manos, porque para ellos, por ejemplo, el comer sin lavarse las manos hacía que la comida se hiciese hol y por lo tanto incomestible, ¿ok? Para el judaísmo, comer pan, ya saben, pan es cualquier cosa, ¿no? Con las manos sin lavarse, hacía que el alimento o el comestible quedase en categoría hol y para ellos ya era incomestible, cosa que la Biblia no dice en ninguna parte. No dice en ninguna parte. La Torá, y todos tienen que recordar que en la Torá, hol es una subcategoría de tahor, no de tamé. Eso está en la Biblia. Hol es una subcategoría de tahor, no de tamé. Porque es tamé ya ni al caso llamarle hol. ¿Qué es hol? Para los que no lo tengan tan presente en la memoria, hol significa que no es kodesh, que no podía ser ofrecido en el templo. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no se pueda comer. Por ejemplo, un animal que tenía un defecto, como he dicho siempre, en la oreja, en la pata, en el ojo, ese animal se puede comer. Un chivo, una oveja, una vaca que tenga defectos se puede comer. Lo que pasa es que es hol porque no lo podías llevar al templo. Porque ya saben que los sacrificios no podían tener este tipo de manifestaciones propias de un cuerpo pecaminoso. Pero vaya lío que han hecho. Entonces, cambiaron el significado de la palabra hol, editaron el mandamiento. Sinceramente, ¿qué opinan ustedes de esto? Es una pregunta retórica, ¿no? No la tienen que contestar. ¿Cuál ha sido esa motivación que han tenido de autoimponerse tantas cosas? Imagínate explicarle esto a los gentiles, ¿no? Estoy hablando como Pablo, ¿no? Dice, claro, ve a explicarle esto a los gentiles, que hasta nos mirarán extraños. Porque si un gentil aprende la Torá y luego le comparas lo que hace el judaísmo, oye, hasta un gentil se asombra y dice, pero ¿qué haces? Pero no te basta lo que está aquí escrito y ya, ¿no? ¿Por qué necesitas más? ¿Ok? Y esa es la gran lección que nosotros tenemos que aprender desde el punto de vista también psicológico, ¿no? Porque esto es como un no parar, parece que no es suficiente lo que Dios ha dado y nosotros nos queremos imponer más. Esto, por ejemplo, guardando alguna distancia, pero en el fondo se parecen, es como cuando estas personas antes en la religión de Roma se daban latigazos, ¿no? O hacían mandas y caminaban y subían escaleras. Y dices, bueno, pero ¿quién los manda a hacer eso? No sé, ¿y para qué lo hacen? En el fondo, ¿qué significa esto? Si le ponemos la radiografía psicológica a esto, esto puede ser perfectamente un síntoma de querer ganarse el favor divino, de alguna manera, haciendo una demostración súper espectacular de sacrificio, de abnegación que Dios no ha pedido, pero no de gratis. Esto luego era para pasar factura, ¿sabes? Y eso es en cierto modo lo que ha pasado. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que el judaísmo, el pueblo judío, ha sufrido también en cierto modo de una especie de silencio cómplice, un silencio que nosotros tenemos que tener mucho cuidado,
porque empezaron de pronto a decir, bueno, si lo dice el rabino será por algo, ¿no? Si lo dice el rabino tal. Y dejaron de revisar la escritura y dejaron de preguntar. Pero ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? La pregunta que tiene que ser para aprender. No a veces otro tipo de preguntas que hay por ahí que a veces no son preguntas, son ya desafíos frontales que ya rayan a falta de respeto, ¿no? Esas son cosas diferentes. Pero dice, oye, es que he estado leyendo la escritura y he encontrado esto aquí, ¿cómo se entiende? Hombre, genial, ¿eh? Porque ahí tanto el maestro puede aprender algo nuevo como que el discípulo aprende algo nuevo y está ahí, genial. Pero ya cuando viene una actitud, no, es que mira, y ya dando a entender que por defecto tú estás equivocado como maestro o algo, ahí ya es otra cosa. Eso ya es diferente, ¿no? Entonces, el judaísmo cayó en este extremo de confianza absoluta, no revisaron ni siquiera, no constataron, y eso se fue haciendo una bola de nieve. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado catastrófico de esto además? El resultado catastrófico fue el que ya había predecido el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Mira, esta montaña de mandamientos y de estipulaciones y de minucias que ustedes han puesto, ¿saben qué va a terminar? En que esta gente se vaya para el mundo. El gentil, el que ustedes tanto han querido pescar y traer a secar al pueblo, cuando se encuentre con esta cuesta arriba tan empinada y tan difícil y además costosa, se va a ir para el mundo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Cuando los gentiles vieron todo esto, dice, mira, entonces Pablo le dice a la carta a los Gálatas por el capítulo 4, dice, hombre, pero ustedes ¿por qué se van a devolver a los pobres y débiles rudimentos del mundo y a ir a los ídolos otra vez? ¿Pero qué les pasa? Pero ese era el efecto rebote de tanta y de tanta prescripción extra y supra bíblica, más allá y por encima de la Biblia. Entonces, repito, ¿cuál es el factor psicológico que lleva a eso? ¿Por qué se van a inventar más cosas de las que hay en la Biblia? ¿O por qué poner cosas humanas por encima de lo que está en la Biblia? Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, ahí queda claro que este mandamiento fue totalmente manipulado, ¿ok? Este mandamiento fue totalmente tergiversado, se leyó, ellos lo quisieron leer así, pero fíjense ustedes la montaña que han construido, ¿ok? Hicieron una remoción de cosas y se inventaron un adefesio, nunca mejor dicho. ¿Y qué pasa? Pues que efectivamente les complicó la vida a ellos y a todas las demás. Aquí me preguntan, ¿la prohibición de mezclar carne con lácteos es posterior a la abrogación del texto mesorético? No, es anterior, es anterior. Por eso les digo que es irónico y hasta contradictorio, porque si el propio texto masorético no sugiere la palabra leche, ¿por qué ellos, qué pasó allí o cómo prevaleció esto, ¿no? Es una contradicción. Entonces, el editor de la Masora, repito, yo creo que lo tenía más claro que ellos y aquí hay que preguntarse muchas cosas sobre la forma en cómo se fue vocalizando el texto bíblico, ¿no? Entonces, el mandamiento debe decir, pregunta blanca, el mandamiento, ¿cómo debería decir? Debería decir, no cocinarás el cabrito en el periodo de lactancia de su madre, que está reglamentado en la Torá. Está reglamentado, repito, en Deuteronomio. Aquí lo tenemos, Deuteronomio, en Éxodo, capítulo 22, versículo, a ver, que esto no sé, ahora sí, versículo 29. Éxodo 22, 29 está la regulación. 7 días estará con su madre, eso es el Haleb. En el día octavo me lo darás. Eso es el periodo Haleb. Entonces voy a escribirlo aquí. ¿Ok? Constructo del verbo estativo Haleb, lactante de. Este periodo, esto sería periodo de 7 días. De 7 días de lactancia. Ya está. No está hablando nunca de mezclar carne con lácteos. Eso es producto, repito, de una forma totalmente extraña de haberlo leído, etcétera, y pues ya está. No hay más nada que hacer, ¿vale? El mandamiento no está hablando de mezclar carne con lácteos.
Esto es tan tremendo que en un foro rabínico le preguntó una persona al rabino que está ahí a cargo, que ¿por qué prohíbe el judaísmo comer carne con lácteos si los ángeles que comieron con Abraham comieron carne y lácteos? Y efectivamente es así. Cuando los mensajeros fueron a visitar a Abraham, Abraham mató un cabrito y preparó cuajada, ¿ok? Y entonces, ¿qué respondió el rabino? Bueno, es que los ángeles esperaron 6 horas para comer la cuajada, porque entonces el judaísmo te enseña que si tú has comido carne, tienes que esperar 6 horas para poder comer lácteos, ¿vale? Ahora, hagamos un paréntesis que también vale la pena explicarlo. Cuando tú entras un poco a entender lo que ellos hacen sobre mezclar carne y lácteos, a ver, razón puede haber desde un punto de vista nutricional, fisiológico, de la química del cuerpo, ¿ok? Porque sí es verdad que si combinas proteínas lácteas con proteína cárnica, se puede dar algún tipo de intolerancia, un proceso de indigestión. Eso sí que es verdad, pero eso no es un mandamiento de la Biblia. Entonces, una vez más se cumple la regla que yo le explicaba aquí también con el caso de Joshua. A ver, lavarse las manos no está mal. Es verdad, es una medida higiénica que todos yo creo que lo aprendimos con la pandemia, etcétera. Así que Joshua tampoco está tratando de decir o enseñar que esté mal lavarse las manos. Lo que está tratando de decir es, no inventen que esto es un mandamiento de Dios. Porque el problema aquí no solo va en el complicarse la vida con cosas que Dios no ha dado, sino además en el concepto de creación de nuevos pecados, que es ahí donde está el detalle. Porque esto además tenía un efecto a nivel social y espiritual. Las personas entonces empezaban a sentirse pecaminosas por todo, pecando a cada rato por cualquier cosa. Y eso luego se hacía una rueda, una bola de nieve, porque luego, bueno, ¿y esto cómo lo categorizo? Tengo que ir al templo a hacer un sacrificio por esto porque se me olvidó, ¿cómo manejo esto, no? Y eso abrió una puerta amplia para la manipulación en términos económicos, un poco parecido a lo que hizo la Iglesia Católica con este tema de las indulgencias, por ejemplo. Entonces inventaron cualquier cantidad de pecados y cada vez que una persona sabía que había pecado, se sentía culpable y venga, ¿qué hago? Bueno, paga una indulgencia. Y así se fueron llenando de mucho dinero también. Entonces, Yehoshua sabiendo la intención, por eso es que dice, del corazón del hombre es que salen los homicidios, los robos, entre cosas que ya sabemos por dónde va esto. Están buscando la manera de hacer un encaje para hacer mayores recaudaciones. Lo dije la vez pasada, por ejemplo, lo del sello Kasher, muchas veces es un asunto más económico que otra cosa. Es un asunto de decir, tengo un segmento del mercado, pues te lo quiero asegurar, ponle el sello y ya está. Y resulta que ese producto es perfectamente igual a otro que no lo tiene. Pero solamente porque el rabino no le echó el ojo o no le puso la firma, pues no es kasher. ¿Sabes? Que eso fue la última novedad que hice el año pasado para Pesaj. Poco a poco nos vamos introduciendo en Pesaj, porque después de revisar y revisar profundamente el concepto de lo que era levadura, leudado, el hametz y todo esto, y lo que pasaba con el vino, es que básicamente la conclusión fue la que ustedes ya conocen. A ver, los vinos que sean de origen orgánico, en principio son válidos para Pesaj. Cualquier vino, el vinagre y todo esto. Porque claro, ya cuando tú haces una generalidad para no complicarte la vida, luego la vida se complica de otro modo, ¿sabes? Porque ellos para no tener que estar explicando y discriminando o enseñando a la gente la minucia, el detalle, el por qué sí, el por qué no, simplemente el rabino dice, mira, para no complicarnos todo lo que sea fermento, prohibido, y ya está. Resulta que, claro, ustedes, muchos de ustedes, inclusive hasta mi esposa misma, ¿no? Me hacen preguntas, me cuestionan y claro, es ahí donde yo me sumerjo porque también me interesa tener una respuesta consciente y clara, ¿ok? Y eso toma su tiempo, toma su tiempo. Entonces me tomó el tiempo el año pasado sumergirme en el concepto de Hametz, qué es lo que hacía que fuese Hametz el Hametz y por eso les compartí las conclusiones del año pasado. Entonces, claro,
para el judaísmo, vamos, yo acabo de comprar, por ejemplo, una caja de matzá del Reino Unido, que es tan escasa, ¿no? Y resulta que ahora leyendo la letra dice, no apto para Pesaj. ¿Cómo que no apto para Pesaj? A ver, si es harina y agua y está cocinada con bajo el concepto de matzá. Ah, porque la harina no viene de Israel o no vino supervisada con la firma un rabino, entonces no es apta para Pesaj. Hombre, entonces, ¿qué dirán de la matzá que hago yo en mi casa, en la sartén? ¿Me explico? Entonces, es ahí donde hay un equilibrio, hay que ser muy equilibrados porque muchas veces lo que dice Kasher no es más que un sello para efectos económicos o garantía de sus propios caprichos de tradición. Pero hay otras cosas en las que sí. Entonces, eso es donde está lo difícil. ¿Qué pasa? Que la gente a veces no se quiere complicar y se van a los extremos. Entonces, los que deciden, bueno, me importa lo de kasher y yo como a mi manera, o los que solo pretenden comer kasher, y claro, eso tiene un coste económico también, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Pues estudiar, profundizar, sumergirse, que es lo que toma, repito, mucho tiempo para ir teniendo pruebas desde cero, porque estas cosas que estamos haciendo entre nosotros, yo no sé cuántos más las estén haciendo, pero no creo que sea mucha gente que se tome el tiempo de ir destripando, separando, analizando todo y comprobándolo. Pero claro, a veces la demanda, como he dicho en otras ocasiones, es gigante, ¿no? Porque hay preguntas de cualquier cantidad de cosas y el tiempo no da abasto. Pero bueno, hacemos lo que vamos pudiendo y por eso voy compartiendo estos espacios también para que ustedes, bueno, se les abran las luces por allí, ¿no? En lo que respecta a lo que yo pueda aportar. Dice, está buscando una explicación de esta forma, he gozado de gracia de tener una vida. A ver, bueno, perfecto. Gracias, Otoniel. Dice, ir de rodillas muchos kilómetros. Muy bien, vamos a ver por acá. En la Reina Valera se omite el periodo. Eso no se come cabrito 2 días de ser parido. Imagínate, eso es un ejemplo que pone aquí el compañero Alfonso. Eso sí que está violando la Torá. Comerse el cabrito a los 2 días de nacido, hombre, eso sí ya está violando un principio bíblico, ¿no? Dice, ¿podría poner el screen? Ah, sí, vale, vamos a poner aquí la pantalla para toda esta explicación que hemos estado haciendo. Ojo, y estamos hablando de un mandamiento, y ya llevamos media hora en el tema. Un mandamiento, imagínate. Pero claro, es para entender precisamente cuál es la razón de ser, entender lo que ellos hacen, entender lo que dice la Biblia y cuál es el equilibrio. Ahora, ¿equilibrio cuál es? Oye, es verdad, voy a hacer la prueba de no combinar tanto carne y lácteo a ver si es que estoy teniendo yo problemas de estómago, problemas digestivos. Ah, vale, sí, me voy a permitir, pero no bajo el concepto de que sea un pecado. Ojo, lo voy a implementar bajo el concepto de que esto es bueno desde un punto de vista del funcionamiento del aparato digestivo. Hasta ahí. Pero que, oye, si yo veo a alguien comiendo carne con lácteos, no le voy a decir, estás en pecado, estás violando. No, no. O sea, me explico. Es como cualquiera, repito. Si alguien llega y come, llega a la calle y no se lava las manos y come, tú no le ves como pecaminoso. ¿Qué le ves? Y dice, oye, le falta un poco de higiene, ¿no? O le vendría bien lavarse las manos. Hasta ahí. Pero no lo vemos como pecador. El problema es este, el problema es que, imagínate, si ya con lo que estamos y ya nos vemos pecaminosos por muchas cosas, como para inventarnos más, ¿eh? Si ya no nos basta en la Torá y estamos a veces como revisando a ver quién falla y quién no falla, como para inventarnos más cosas de las que Dios ha dicho, ¿no? Así que espero que haya quedado clara la explicación. Voy a volver a poner aquí el tablero para que se vea el resumen. Tenemos en resumen la distorsión del concepto de Hall, que ellos se la pusieron así, la lectura distorsionada de la palabra Halef, que sale en el texto masorético, y la cambiaron por Halaf, y la autodeterminación de ellos de categorizar eso como pecado. Si no lo hubiesen categorizado como pecado, todavía se entendería. O sea, bueno, vale, ellos están adelantados en su tiempo y ya cayeron en cuenta que el lácteo con la carne puede causar algún tipo de intolerancia o de indigestión. Bueno, bien. Como que estaban adelantados en su época y se dieron cuenta de la importancia de lavarse las manos. Genial. De ahí a que sea pecado hay galaxias enteras.
que no lo es, o sea, no va a llegar a eso. Ahí está el detalle. Entonces, una vez lo expliqué también, podemos llegar a comprender, y esto lo digo de comprender para que, bueno, tampoco vayamos por ahí de pronto tratándolos a ellos ahora de satánicos, ¿no? Han manipulado la Biblia y tal. No, que a veces pasa ese extremo. Pero una vez, por ejemplo, hablaba de lo que era el concepto de cerco a la Torah, siak la Torah. ¿Ok? Siak la Torah es un concepto que explica esto de lo que estamos hablando. Ellos, aquí vamos a poner la Torah representada en las dos tablas, me disculpan el dibujo. Entonces, ellos, el siak la Torah significa cerco a la Torah. ¿Qué es eso? Medidas disuasivas del pecado. Es decir, bueno, esto es una alerta temprana, a veces lo he explicado así, alerta temprana. Es como un ten precaución, ¿ok? Pero en este caso, el problema es que una cierta cantidad indeterminada de siak la Torah en realidad ni siquiera está cerca de ser una precaución ante el pecado. No deja de ser, voy a escribirlo aquí, muchos siak la Torah no dejan de ser recomendaciones, vamos a llamarle clínicas en un sentido muy general, clínicas o higiénicas, pero no para pensar que es que esto me está guardando de un pecado. Porque si alguien come carne con leche, no está violando ningún mandamiento, ni está uh, incurriendo o cerca de otro mandamiento más grave, salvo esto sí, lo que acabo de comentar el compañero. Si tú ignoras el mandamiento y te comes la oveja o el cabrito a los 2 días, hombre, ahí sí que estás violando evidentemente la Torá, porque estás claramente infringiendo una prohibición, como ya lo hemos hablado sobre la sangre, como hemos hablado del tema del degüello, etcétera. Que por ahí, yo no sé si está aquí presente el Javier que hizo un comentario muy bueno en el vídeo anterior, explicando sobre el tema, ¿no? Y efectivamente confirmaba lo que yo decía, que en general hoy en día los animales son degollados, a pesar de que le da un aturdimiento, un disparo y eso, pero en general son degollados. Y en ese sentido podemos tener esa confianza básica que mencionaba la vez pasada, de que por lo menos degollados están. El problema es que también en la antigüedad había una tendencia a cierto barbarismo, como está pasando hoy en día. Yo no sé, seguramente lo han visto, por ejemplo, en China hay una moda espantosa de freír a los animales vivos y comérselos vivos mientras todavía están respirando o todavía están moviéndose. Hombre, por favor, o sea, esto es una crueldad tremenda. Como que, por ejemplo, yo nunca lo había visto, ¿no? Pero en la alta cocina esta de crustáceos, camarones y tal, los ponen a hervir vivos. Yo nunca lo había pensado, no sé. Todavía me imaginaba que de alguna manera los mataban, qué sé yo, pero cuando los veo que los meten ahí vivos a hervirse, hombre, no sé, esto es una cosa muy tremenda, sinceramente, ¿no? Entonces es donde te das cuenta que la Torah te está dando unos límites ante la barbarie, ¿ok? Ante este abuso del daño hacia otro ser vivo que está compartiendo la creación, que está padeciendo, de hecho, un reajuste que hizo Hashem por causa de nosotros, como lo he explicado alguna vez. Si los animales adquirieron la naturaleza pecaminosa y mortal, fue también por causa de nosotros, ¿no? Dice, pero ahora no quebranta la Torah porque el cabrito no se lo mata para dedicarlo a Hashem como primogénito, sino para comer. No, lo que pasa es que ya este tema de los animales, efectivamente, cuando hablamos de que ya no hay templo, por ejemplo, entonces ya no puedes decir, es que voy a ofrecer este cabrito primogénito al Señor. No, porque no hay templo, ya no se necesita, no estás en la tierra de Israel, no está el templo, de tal manera que no se puede. Y eso es una de las cosas que yo he dicho precisamente desde hace mucho tiempo, de cuidado de pensar de que vamos a nosotros implantar en nuestras casas la legislación levítica, que eso es en cierto modo lo que ha hecho el judaísmo. Vivir como si fueran, la casa fuera el templo. Y por eso es que determinaron no comer jol, ojo,
Por eso fue que determinaron no comer hol, porque ellos empezaron a imaginar que su casa era el templo. Y lo dije hace mucho tiempo, precisamente también respecto de los templos, de los lugares de reunión, que no se nos pase por la cabeza que es que eso es como el templo de Jerusalén. Y entonces vamos a tratar de pronto de meter leyes levíticas en las comunidades y este tipo de cosas, que hay que mantener la línea bastante clara. Esto era solo en el templo y ahora no se necesita templo ni va a haber más nunca necesidad de templo. Y hago esto porque yo sé que ustedes están muy enterados de lo que hay por allí, hay movidas y hay gente muy emocionada con una vaca roja o con 20 o lo que sea, y yo no sé a dónde van. Sinceramente, yo he interactuado con estas personas y se lo he dicho, pero tú de qué vas, sinceramente. No puede ser que estemos fascinados con una vaca roja a estas alturas. De verdad, no lo entiendo. Yo espero sinceramente que Dios les abra el entendimiento y no sé, el día que vaya una cosa más grave, por lo menos envíe un mensajero y los arrebate de allí. Pero es que esto se va a poner muy complicado, ¿eh? No me quiero imaginar que haya un terremoto, se caiga la mezquita y aprovechen y construyen un templo allí, porque ya te digo lo que vamos a ver. Y es aquí donde aprovecho, hago un paréntesis y les digo, hay que ser muy fuertes, verticales y claros con el Evangelio. Porque si ahí se llega a construir una cosa, vamos a ver partir hacia allá gente conocida, gente de pronto apreciada, gente que no te lo esperabas. Y por eso hay que mantener esa distancia bastante franca con ese tema. Mira, yo lo he dicho, por ejemplo, toda esa artesanía que se ha hecho para el templo es que no tiene ningún sentido, porque es que la artesanía que se hizo en la época de Moisés la inspiró Dios directamente. Y aquí hay una cosa muy curiosa, y es que ellos mismos reconocen que no hay profeta. Y si viniera un profeta, será un falso profeta, si no confiesa que Yehoshua es el Señor. O sea, es que no hay manera, repito, no hay manera, porque si apareciera alguien diciendo que Yehoshua es el Señor y avala la construcción del templo, pues sabemos perfectamente que es un mentiroso. Pero peor aún es si aparece alguien diciendo que es profeta y ni siquiera confiesa que Yehoshua es Hashem o el Señor. O sea, ahí sí que, vamos, más evidente. Pero como sabemos que el enemigo es muy astuto, tengan presente que puede aparecer alguien diciendo que es un profeta Yehoshua y tal. Miren, yo le escuché a uno de estos personajes decir que no era necesario, óigase bien que voy a decir un tono más alto, no era necesario que los levitas que oficiaban en ese templo del futuro creyeran que Yehoshua era el Mesías. Por favor, no sé cómo alguien se permite decir eso. Sinceramente, yo he optado por seguir hablando como lo hago ahora, claramente, contra el tema. Se lo he dicho ya en privado, no hace caso, cada vez va peor, cada vez va más complicado, más comprometido con el tema. Pero usted lo tiene que tener clarísimo. Yo elevo siempre mi voz de protesta contra esto. Entonces, ¿cómo puede ser que se diga que los levitas no tienen que creer en Jesús para oficiar su ministerio? Porque es que eso fue un pacto que Dios se lo dio y Dios no se los va a quitar nunca. Así que si se hace el templo mañana y hay levitas allí, esos sacrificios serán aceptos aunque no vayan en el nombre de Jesús. Pero ¿qué cosas estoy escuchando? ¿Cómo encaja eso en el Evangelio? Y fíjense que esa misma persona llegó a decir que es que Jesús ni siquiera había entrado en ningún lugar santísimo. Y me tocó rebatirlo ahí en público porque ya esto se estaba saliendo de control. Y simplemente el asunto quedó como ahí, y difuminado, pero ni siquiera ha hecho un reconocimiento público. Oye, es verdad, me equivoqué, tal cosa, ¿sabes? Pero bueno, ¿sabes qué? Cuando a alguien ya se le deja sin represión, sin nada, ya ustedes saben lo que eso significa, ¿sabes? Esto ya es, mira, que Dios se apiade de ti. Pero ya he hablado en privado, lo he hecho en público, no hay ningún tipo de escucha ni de cambio, pues mira, pues ya está, ya no voy a decir más nada, pero ustedes sí lo tienen que saber clarísimo. Entonces, hablando todavía de templos y sacrificios, de cosas, no lo entiendo, sinceramente, ¿no? Bien.
Entonces, vamos a dar por superado este mandamiento y lo que vamos a ver a continuación es que el 186, Maimónides olímpicamente lo repite en el 187. Yo sinceramente no lo entiendo. Ahora, ¿qué entiendo? Que como aparece otra vez en Éxodo 34:26, el mismo mandamiento, lo podemos comprobar por aquí. Sí, efectivamente dice aquí 34, aquí está 34:26. Dice igual, Reshit Bikurei Atmatchat Aviv Beit Hashem Eloheicha Lo Tevashel Gedi Bahalevimo. Exactamente lo que dice antes aquí en Éxodo 22 y lo que ha dicho antes en Éxodo 23, ¿vale? Exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué está repetido el mandamiento? Bueno, son ediciones distintas, son énfasis distintos. Hashem repitió el Shabbat hasta decir no más, de tal manera que no tendría por qué decir mandamiento número 1, guarda Shabbat, 2, guarda Shabbat, 3, guarda Shabbat, 4, guarda Shabbat. Oye, que es el mismo. No tendríamos por qué estar contándolo como si fuera diferente, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo Maimónides, si se fijan, exactamente, contó el mismo mandamiento por 2. Aquí está, no hay nada que decir. Bien, entonces pasamos al 188 y leemos, y este también fue repetido. Si se fijan, dice, el que se repite es el 189 y el 190 y el 191. Lo repitió Maimónides. Y esto además ya antes lo hemos estudiado, pero ya llegaremos allí. Vamos a estudiar entonces concretamente el 188. Dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no comamos la carne de un toro que ha sido apedreado. Vamos a ver en Éxodo 21:28. Éxodo 21, versículo 28. Leemos. Vamos a ver por acá. וכי ייגח השור את איש או את אישה ומת, סקול יסקל השור, ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. Dice, y cuando acornee un toro a un hombre o a una mujer y muera, apedrear será apedreado el toro. ¿Vale? Apedrear será apedreado el toro, dice literalmente así. Y no será consumida su carne. Aquí hay una anomalía, de hecho, que lo dejo presente. Esta partícula etz aquí es una anomalía gramatical. Porque dice, velo yahel etz besaro. Y no se consumirá con su carne, dice literalmente. La pregunta es, ¿qué cosa se va a consumir? No lo sé. Cualquier comida, me imagino, ¿no? El asunto concreto es que la carne de ese toro no se va a comer. Dice, uba al hashor naki. Y el dueño del toro es inocente. Esto en el caso de una fatalidad, de una cosa imprevisible, una cosa fortuita, etc. ¿Por qué? Porque a continuación el verso 29 dice, pero si el toro era corneador desde ayer antes de ayer, dice literalmente mitmol shilshom, desde días ya conocido, Behuat Balav, y se le había dado testimonio o advertencia a sus dueños, y no lo guardaron, y muere el hombre o la mujer, el toro será apedreado y también su dueño será muerto. ¿Ok? Solamente la única manera de que ese dueño de ese toro, que es corresponsable de la muerte de estas personas, es, como dice el verso 30, si se le impone un kofer. Kofer sería un dinero de rescate, un dinero de redención. Se le impone, él lo dará como una redención por su propio pescuezo, pidión nafsho, pidión nefesh, en este caso se llamaría, conforme a todo lo que le sea impuesto sobre él. Es aquí donde la cosa estaba muy interesante, ¿no? Porque una persona tenía un toro y mataba a alguien y le decían, pues dame la finca, si no quieres que te maten. Pues bueno, ahí los jueces tenían que hacer lo suyo también, porque claro, es que es una vida que se ha perdido. Una vida que se ha perdido. ¿Cuánto vale una vida? No tiene valor. Es incalculable. Así que imagínate tú, ¿no? La sentencia de facto era la muerte del dueño. Ah, que no me quiero morir. Bueno, pues vas a tener que acceder a lo que se te imponga.
Y es ahí donde ya los jueces, repito, ya estos asuntos los jueces, la Torá no lo dice, los jueces tenían que sopesar las consecuencias de la aplicación de un mandamiento. Porque claro, esa persona tiene una familia. Entonces, será justo en cierto modo que toda su familia quede en la calle mendigando porque es que a este que era su dueño no hizo caso. Bueno, eso era lo que los jueces tenían que sopesar. Y entonces juzgar entre la solicitud impuesta como koffer y lo que se le podría corresponder para que las personas no quedasen en la mendicidad. Bueno, os repito, eso es una sabiduría que Dios le daba a los jueces. Hoy en día, sinceramente, a veces cuando uno se enfrenta a situaciones que se pudieran llegar a comparar con el oficio de juez de la época bíblica, sinceramente se encuentra uno con un montón de dificultades muy tremendas, que toca orar, toca tomarse el tiempo, toca escudriñar la escritura, comparar, hablar, etcétera, porque, bueno, esa primera no tienes la respuesta aquí debajo de la manga, ¿me explico? Y aún así, cuando uno ha dicho cosas, luego a la gente no le gusta, que eso ya es el colmo. Es ahí donde yo digo, vaya, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, me llaman para que atienda un caso, yo doy el veredicto, no, es que no me gusta, y ya está, y lo dejas, vaya, pues no sé. La próxima me avisas que no te va a gustar lo que diga y nos ahorramos el problema, ¿me explico? Pues no puede ser. Es ahí donde a veces he dicho, necesitamos ser serios con el tema de los jueces. Aquí los hermanos de España, que algunos están presentes aquí, está José Amador, no sé quién más está por aquí que no alcanzo a ver, que hemos conformado, los que venimos de antes, desde el principio, hemos conformado un pequeño grupo, bueno, que estamos ahí, a veces compartimos casos y tal, pero ¿qué ocurre? Que lo que yo he querido de algún momento en el futuro es que este pequeño grupo, este pequeño cultivo, llegue a ser un tribunal serio de verdad para impartir justicia. Pero es que nos enfrentamos a veces en casos sueltos en que la gente no se sujeta, no hace caso, no sé. Entonces digo, vaya, ¿qué hay que hacer para llegar a ser reconocido con esa autoridad? Es decir, ¿o es que nosotros hemos sido demasiado débiles? Tal vez. Eso es lo que se preguntaba el apóstol Pablo a veces, ¿no? ¿Será que hemos sido demasiado débiles con ustedes? Porque de pronto no hemos querido usar la sanción y el rigor que pudiéramos echar mano y no lo hacemos y la gente se viene muy arriba, ¿será? Porque yo lo veo a veces, ¿no? En otras comunidades o en otro tipo de grupos, pues viene el líder y con su determinación y su crueldad o su dureza impone una cosa y ya está y nadie dice nada. Eso a mí me sorprende, ¿sabes? Pero de repente en nuestro entorno, ¿sabes? De repente yo digo, espero que haya un eco de algo que yo diga, no por imposición, sino porque, hombre, soy su hermano que ha estado desde hace mucho tiempo caminando con la experiencia, con muchas cosas. Yo esperaría que no tenga yo que sonar impositivo. Entonces a veces me quedo esperando y veo que no hay eco. Y yo, bueno, pues no sé, ¿será que no soy autoridad o yo soy el que no estoy ejerciendo la autoridad? Son dilemas que uno tiene a veces. Pero todas estas cosas, repito, se las digo para que aprendamos más que todo, porque sería mucho mejor aprender por, por conciencia que obligado. A mí, sinceramente, esto de estar obligando no se me da muy bien, porque ya no me siento seguro si de verdad está aprendiendo, ¿sabes? Porque si es por obligación, bueno, puede ser que a algunos le funcione por obligación, pero no sé si de verdad está aprendiendo, que ya eso es lo complicado. Entonces, volviendo al tema, repito, los jueces de Israel tenían que estipular el koffer que se le debía dar a esa persona responsable de la muerte. ¿Cuál es el mandamiento aquí? No se comerá su carne. Esto puede tener muchas cosas, porque, por ejemplo, cualquiera dirá, más allá del toro literal, más allá del daño literal, es bueno, como esto ya está muerto, pues vamos a sacar el provecho de algo que ya quedó sentenciado. Pues eso es precisamente comparable, ojo, comparable, y puede ser que nos resulte incomprensible o ilógico, pero no por eso quiere decir que esté mal.
Pero es comparable como cuando Hashem dijo, lo que quedaba del cordero de Pesaj a la mañana siguiente tenías que quemarlo. No se podía comer lo que amaneciera del cordero. Es una regla. No vas a decir, bueno, pero ya que estamos, pero ¿cuál es el problema? Vamos a calentarlo, hacemos el desayuno con el cordero. No, no, no se puede. La gran lección que quiero dejar con esta mitzvah es no pretender sacarle provecho a lo que Dios ha prohibido, aunque sea un derivado, ¿sabes? Aunque sea un derivado, porque, repito, alguien diría, bueno, ya maté el toro, perfecto, pero ¿me puedo comer la carne? No, ni eso. Entonces, no vaya a ser que nos ocurra una situación en la vida así. Bueno, vale, ya cumplí el mandamiento, pero puedo sacar este provecho, pero puedo tal cosa. Pues no, no, porque esto está incluido dentro de la prohibición. No se puede hacer este asunto y ya está. No tenemos nosotros por qué andar buscándole la curva, como dice allá en Colombia, decían la comba al palo, buscarle ahí como la caída o la manera en que saque yo un provecho, como le pasó a Acán, por ejemplo. Acuérdense del pecado de Acán. Dios había decretado que todo el botín de Jericó era Jerem y que nadie podía sacar de ahí ni una moneda. Pero Acán se puso a hacer este tipo de cosas. Bueno, ya destruimos la ciudad, ya matamos a todo el mundo. ¿Qué más da que me quede ahí con un poquito de algo? Que eso no le hace daño a nadie, que esto no afecta a nadie, no le estoy robando a nadie de aquí. Pues no, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque te estás enfrentando a algo que Dios ha declarado, Jerem, y toda persona que abusa o echa mano de lo que es Jerem, que no se puede tocar, queda hecha Mohram, o sea, que adquiere la condición de eso que quiso tocar. ¿Ok? Por eso fue que Acán terminó muerto. Dice, con todo, sáquenlo. Este es su Mohram, no respeta a Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener siempre claro que las cosas que hacemos no las hacemos por capricho ni de Moisés, ni de Aarón, ni de nadie más, ni de Pablo, sino porque Dios lo dice y ya está. No necesitamos saber más cosas. ¿Me explico? Simplemente así. Hay que respetarlo y eso está suficiente, ¿no? Bien, entonces el tiempo se nos va acabando y yo diría que, por ejemplo, a continuación la mitzvah 189 es la que nos alcanza a conectar con Pesaj. Voy a hacer algunos pequeños comentarios porque aquí se dio, bueno, el año pasado también o antes pasado un lío con el tema de lo que era el Cali, etcétera, y trataban de hacer no sé qué tipo de cuentas simplemente para justificar una cosa que es de la tradición. ¿Qué es el tema discutido aquí? Vamos a ver en Levítico 23:14, rápidamente, trataré de no demorarme mucho. Levítico 23, que es la sección de las Moadim. Entonces leemos por acá en el versículo, vamos a leer desde el 9 para entender todo el marco, ¿no? Comunicó Hashem a Moshe diciendo, comunica a los hijos de Israel y les dirás a ellos, cuando entren a la tierra que yo les estoy dando a ustedes y ustedes cieguen su cosecha, traerán un Omer Reshit de vuestra cosecha. Y aquí donde viene el concepto de Omer Reshit. Omer es una medida de capacidad y el Reshit es el Reshit de la cosecha, es decir, lo primero y mejor, al sacerdote. Entonces aquí donde entraba a discutirse sobre el tema de la cosecha. ¿Por qué? Porque efectivamente, por lo menos en Israel, la cebada maduraba primero que el trigo. Entonces, es aquí donde hay cosas implícitas que la Torah no dice, pero que luego en la práctica te das cuenta del por qué se hacía así. Entonces dice que este reshit tiene una característica. Ahí es aquí donde viene el detalle. Esta característica tenía que ver con que el grano fuese, repito, lo primero en surgir, lo primero en madurarse y el primero en buena calidad. Entonces el sacerdote debía mover ese Omer delante de Hashem para vuestra aceptación. Al día siguiente del Shabbat lo movería el Cohen. Y este fue el punto de discusión, porque aquí dice al día siguiente del Shabbat. Entonces el judaísmo, una vez más,
en sus formas raras de interpretar las cosas, ellos dijeron que este Shabbat del que habla aquí el versículo 11, este es el Shabbat de Pesach. Es decir, que como dice al día siguiente, como Pesach es 15, al día siguiente 16, ellos por eso inician el conteo del Omer siempre 16 de Aviv. Aviv Nisan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos están leyendo al día siguiente el Shabbat de Pesach. Pero el resto de Israel, vamos a colocar aquí versus, el resto de Israel no lo leía así. Ellos decían, aquí es el Shabbat semanal, no el de Pesach. Por lo tanto, este Shabbat la fecha es movible. Y eso tiene mucha lógica, como ya lo he explicado hace mucho tiempo, porque la fiesta de Shavuot es la única que no tiene una fecha fija dada por Dios. La fiesta de Shavuot es 50 días después de haber presentado el Omer. Eso significa que siempre va a caer domingo. Siempre va a caer domingo, porque como es al día siguiente del Shabbat, 50 días después, o sea, 49, el número 50 va a ser domingo, porque vas a contar 7 Shabbatot. Entonces, el tema que se discutía era el siguiente también, porque el verso 12 dice, ustedes harán en el día en que ustedes muevan el Omer, una oveja, un cordero completo de su año, como olá para Hashem. Y dice, y su minja serán 2 décimas de harina selecta mezclada con aceite, una ofrenda quemada para Hashem de olor fragante, y su libación de vino, la 4ª parte de un hin. Y el verso 14 dice, y Lehem y Cali y Carmel no comerán hasta este mismo día. Entonces había una discusión con estas palabras, porque por allá en el libro de Josué, el capítulo 4, había una supuesta alusión a que ellos celebraron Pesaj y al día siguiente estaban comiendo o algo así por el estilo. Y resulta que no es así. Entonces lo que está diciendo aquí básicamente es que no se podía comer nada que se hubiese calentado, se hubiese tostado o hacer un pan con la harina molida hasta ese día, hasta el día en que se hubiese traído el corbán. Y esto es la normativa Jukat Olam, norma de tiempo escondido por sus generaciones en todas vuestras habitaciones. Entonces, ni pan, ni grano madurado, ni grano tostado se debía comer hasta ese día. Ya está. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que entender que está implícito y que no lo dice la Torá es que se trata del cultivo de la cebada. Y es aquí donde vamos a ir retomando un poquito los conceptos para Pesach. Voy a abrir aquí otra parte. Vamos entonces a entender la palabra Reshit, repito, lo primero y de mejor calidad. Aviv es el grano madurado de la cebada, ¿ok? Y lo que es el Cali y el Carmel, Cali y Carmel, son los granos madurados por, ¿cómo sería esa acción? Tostación, tostadura, no sé cómo decirlo, por doración, no sé cómo decirlo, como cuando lo haces en la sartén, ¿cómo se llama eso, esa acción? Madurados por, no sé, calentamiento, voy a colocar, calentamiento, ¿ok? Madurados por calentamiento en sartén, etcétera, sartén, etcétera, ¿ok? Eso es lo que es Cali y Carmel, básicamente, ¿no? Entonces, el tueste, esa es la palabra, madurados por tueste. Gracias, no me salía. Por tueste. ¿Ok? Entonces, podía ser que la vid llegase a madurarse por haberse dejado al sol, por ejemplo, haberse secado naturalmente, etc. O como puede ser que se apresuraba metiéndolo ahí un poco en la sartén y se maduraba y se endurecía. Porque hay que tener, a ver, cuando aquí digo madurado voy a hacer una precisión también. Yo he dicho efectivamente que es más bien en estado lechal. Yo todavía estoy tratando de buscar en el léxico castellano si hay un nombre específico para este estado del grano de la cebada. He querido buscar en lenguaje campesino, en el argot de los campesinos, a ver si
si hay algo parecido. Lo más cercano que he encontrado es el grano lechal, ¿ok? Así le llaman. Es decir, que todavía cuando lo presionas bota leche. Entonces, aquí madurado no sé si es tan preciso, voy a borrarlo mejor para que no quede confuso. Grano lechal de la cebada. Esto significa que está algo duro, pero suficientemente blando por dentro, como para botar leche. ¿Ok? Vamos a ver, entre comillas, ¿no? Como para botar leche. Repito, estas son cosas que ya las entiendes mejor cuando has visto un cultivo. Yo les he mostrado algunos vídeos el año pasado de cómo va el proceso de la vid, etcétera. Aquí pone Eduardo tierno, puede ser también. ¿Ok? Lechal, vamos a colocar aquí, no sé, tierno. Ya ahí queda, ¿no? Lechal o tierno. Pero repito, esto es algo que aprendes viéndolo, aprendes manipulando. Yo puedo poner aquí adjetivos y todo, pero si no lo ves, luego no lo entenderías. Entonces, lo que estamos aprendiendo ya desde hoy, repito, y esto suscitó una polémica hace poco con una persona, porque, a ver, en Israel, supuestamente, o vamos a decir realmente, alguien ha dicho que ya maduró la cebada. A ver, los granos, como la cebada, el trigo, el centeno, dependen muchísimo para su maduración del calor. Y el calor es algo con lo que estamos jugando últimamente haciendo cálculos. Hoy aquí, por ejemplo, que estamos todavía en invierno, hoy hizo 18 grados. Es una locura. Un vecino que tenemos aquí que fue campesino toda su vida, hoy cuando hablé con él me dijo, oye, calor, esto no es normal, ¿eh? Me dijo, y es campesino, te digo, campesino de pura cepa. Esto no es normal, nunca había visto una cosa así en toda mi vida. ¿Qué pasa? Si yo tengo un cultivo de cebada o de trigo y hace este nivel de calor que está haciendo, por obvia razón se va a madurar. Pero eso no es el indicio de la temporalidad en la que ya tengo que correr a celebrar Pesaj. ¿Me explico? Porque estamos enfrentándonos a una anomalía climática. Pero ¿cómo alguien se va a pensar que en pleno invierno ya está el Aviv? ¿Me explico? No, no está dentro de lo normal. Entonces es ahí donde se tiene que conjugar y saber balancear esto, porque el año pasado también alguien desde Israel salió, mira, ya está el Aviv, y la gente no sé por qué pierde tan rápido el foco. Y es ahí donde yo a veces me desaliento y digo, pero en serio, o sea, sale alguien diciendo algo y todo el mundo le cree. O sea, yo lo que a veces siento es que hay una predisposición a pensar que yo soy el equivocado, ¿sabes? Y alguien abre la boca y enseguida todo el mundo le cree. No lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. Entonces, cuando ven supuestas fotos, pruebas, no sé qué, ya, el equivocado soy yo. Vale, ya veremos. Entonces luego no se caen cuenta que no han pasado ni siquiera 12 meses, que estamos todavía en invierno, que el sol todavía no ha hecho el equinoccio de primavera, etcétera. Pero no, ya como la cebada ya supuestamente maduró en Israel, entonces ya está. Ahora, otra cosa, no toda la cebada que crecía en Israel era la que se presentaba en el templo. Tengan eso muy presente. La única cebada que se presentaba en el templo era la región de Jerusalén. Entonces, si alguien tiene un cultivo más abajo donde hace más calor, ¿me explico? Entonces se va a madurar más rápido, pero esa no es la que lleva el calibre. Lo que pasa es que hay tantas cosas que explicar sinceramente y que a veces yo digo, bueno, yo supongo que he hablado de esto hace mucho tiempo. ¿Cómo es que de repente todavía es la altura y no se enteran? No lo sé. Y todavía veo que a veces se cuestiona y sí, pero en serio, pero sí ha escrito ya cuántas cantidades de cosas sobre el tema y aparece alguien desde Israel diciendo que ya está, entonces yo el equivocado soy yo. Ya, eso es lo que a veces, repito, no lo entiendo, sinceramente. Pero bueno, yo seguiré insistiendo, trataré de no desanimarme o no desalentarme, porque a veces sí que pasa, se los confieso, ¿eh? Pues estas cosas a veces me superan. Entonces, yo voy a seguir insistiendo en la educación, en lo que está escrito, en la reglamentación que está trayéndolo a la realidad, porque es que no se trata solamente es que aquí pone, no, no, es que tienes que pensar. Hay una realidad afuera que no podemos desconocer y que se tiene que saber llevar. A ver, yo no sé, yo supongo a esta altura
que ustedes saben que yo no tengo ninguna intención de llevarlos a ninguna parte con engaños, porque me estaré engañando a mí mismo. Yo no lo entiendo este tipo de razonamiento. Ahora, que yo me puedo equivocar, sí, pero en estas cosas no, porque ya las vengo desde hace más de 23 años haciendo, estudiando. Y ustedes han sido testigos que tengo la capacidad de corregir y de ir avanzando y de reformulando y me lanzo a veces contra corriente, lo que sea. Pero hombre, no sé, un poco más de, no sé de qué decir, sinceramente. ¿Sabes? Se los dejo allí, ustedes saquen sus conclusiones. Pero bueno, esto es un pequeño anticipo de lo que es Pesaj. Ya saben, se va a encontrar seguramente con reportes de Aviv desde Israel y tal. Las cosas no son así, sinceramente. Hay que saber pensar, hay que no andar enseguida con la premura de que, oye, yo estoy todo el tiempo sospechando que está equivocado. Y a la primera que veo algo, enseguida corro a decirle que está equivocado. Que, oye, que yo no estoy aquí de deporte, sinceramente. Si yo estuviera de deporte no estaría haciendo esto, ¿sabes? Pero creo que como ustedes eh, quieren estudiar y les gusta estudiar, pues bueno, estudiemos. Pero hombre, guardando esa lógica, ¿no? Yo creo que es un poco de lógica, porque estas cosas yo no me las tomo a la ligera. Si alguien supone que yo me lo tomo a la ligera, o no me conoce o yo no sé qué pasa. Sinceramente, es lo único que puedo decir. Pero esto a la ligera no me lo tomo nunca. Así que bueno, Jabrín, los dejo con esta pequeña introducción para Pesaj. Espero que sirva todo esto, ¿no? A alguien le sirva, pero que a la mayoría. Y bueno, pues nada, seguiremos en la próxima aprendiendo más detalles, más de la dimensión de todo esto y nos vemos. Así que un Shabbat Shalom para todos y Leitraut. Shalom.